Bienvenidos a Boomerverse. Eso, Me gusta decirle verso, no sé por qué verse. ¿Por qué te sale verso? No sé. Porque verso es otra wea. Es que todo el rato yo quise que la wea se fuera verse, pero el verse ya estaba tomado, Boomerverse estaba tomado, mala cosa. Por un pendejo sí, aparte que no hace ni una wea más encima, che tu madre. Aparte que se entiende, da lo mismo. Eso, bienvenidos. Estamos en otra sesión. Yes, sir. La sesión no sé cuánto, sesión 5, sesión 6, tampoco. Bueno, no importa, pero sí sabemos que es especial. ¿Por qué es especial, Boomer Marcelo? Es especial porque es el mes de octubre y es más cliché que la mierda, pero nos da un poquito de material también para hablar, ya que están medio fome las cosas por los temas normales que nosotros conversamos. Nos aporta con material para conversar de el mes de Halloween o Halloween. Exacto. O sea, nos sumamos a la moda de todos los youtubers y de los tiktokeros y de todos los... No, todos weón así, también, ellos también van a hacer la wea ya. Obvio, pero sí, el lema de nosotros es, ¿cómo era al principio te decía? Como se nos ocurrió hacer podcast cuando hay más gente haciendo podcast que escuchando podcast. Así que sigamos en la moda del especial de Halloween. Especial de Halloween. El terror. Y el cine de terror y la literatura de terror, pero aquí nos vamos a centrar en lo que quizás manejamos un poquito más. Chucha, ¿qué pasa? Voy a decir algo muy importante. Eso. Por favor, de nuevo, el gesto, el ademán. Metámonos de lleno en el tema y defínenos, por favor, qué es lo que es cine de terror. O cómo se define, la gente define, no sé, como dice Wikipedia, no sé. Obviamente el cine de terror se derivó desde otros medios de terror que al principio de lo que yo así algo estudiado por de fanático nomás, que fueron derivaciones, fueron adaptaciones literarias más que nada a lo que era el cine de terror, y después ya se tomó ala y se convirtió en un género por sí solo. Pero yo creo que es más importante esas definiciones, esas cosas, es como ¿qué nos da miedo a nosotros? O sea, para nosotros, ¿qué es lo que es el miedo, el terror que nos llama tanto la atención y también nos llama a ser fanáticos de este género? Que sea un género para nosotros tan importante. Eso es una buena pregunta, porque finalmente, claro, el miedo es un sentimiento. Uno siente miedo cuando pasa algo que te genera esa inquietud, esa intranquilidad, adrenalina en el cuerpo, no sé, qué te da miedo a ti. Yo tengo vértigo, entonces yo vivo en un 10º piso, weón, y miro hacia abajo, igual me dan weas. Y tengo sueños recurrentes de que me tiro, weón, así como suicidio, weón, y esa wea es perturbante. Pero claro, pues, weón, hay montones de cosas gatillantes que hacen que la gente se asuste. Y eso yo creo que define un poco como el miedo, pero no define necesariamente el cine de terror. Sí, porque es tan amplio el asunto, pues lo que uno considera terror no es lo mismo quizás para otra persona, pero para mí quizás son otras cosas, pues y los momentos también, pues el cine siempre ha sido, y incluso la literatura también, pero el cine ha sido muy notorio eso de que es un espejo de los tiempos, y el terror ha sido así, pues, o sea, cuando hay crisis sociales en los países, como que el terror deriva de esas crisis sociales y el terror se vuelve ya sea psicológico, incluso político. Pero claro, va variando, depende de la persona. O sea, si tú hablas de ese vértigo que me decís tú, para mí así por etapa, cuando chico, como uno de crianza católica, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con la iglesia y con Satanás era como el terror para uno. Y sabéis que ya avanzando en el tiempo, uno, bueno, va cambiando de pensamiento y todo, pero hay cosas que van quedando. Por ejemplo, ya obviamente no sé si un demonio me va a dar tanto miedo, de hecho me parece más atractivo que repulsivo. En el cine. En la película, claro, en el cine, claro. O sea, sí. Sí, no, si te parece una weá, weón, en la vida real, pues decir que te conche tu madre, loco, salgo corriendo para otro lado, weón. Claro, pero corriendo en 3, 2, 1. Sí, pero no sé, pero igual me quedó de chico el miedo a las figuras religiosas. No estoy hablando de la monja, no estoy hablando sino que estoy hablando de la representación de la gente muerta, así como de las estatuas. Ir a una iglesia para mí es ahora una weá, esa weá de ver la representación de las personas muertas, sobre todo el sufrimiento así en una estatua, así
sobre todo con esa búsqueda de la realidad, del sentimiento en las caras de la estatua, el ojo brillante, la expresión y todo, esa weá a mí todavía me cae. O sea, de repente una película puede ser muy mala, así como no puede estar asustado en nada, pero se mueve uno de esos monos así, una escultura y cagué. Ah, me cagué, mío. Bueno, es que ¿Cachai? y ahí tú estás tocando un tema que es heavy, o sea, como que puta, dan el clavo en el tema de las películas de terror. Hoy día como que hay un género bastante amplio de este tipo de películas que buscan tratar de generar esta inquietud, esta como sorpresa a través de weas que tú no esperáis que se muevan y se mueven. O weas que el plano está muy quieto mucho rato y de repente una wea se mueve y conche tu madre. Como la misma wea que pasa Que, cuando tú veis una araña, que aunque no le tengáis tanto miedo a la araña, weón, estaba ahí, weón, y de repente se mueve la wea. Conche tu madre, weón, que se movió. claro, el movimiento inesperado como que te asusta además. Pero eso, pues son cosas que van quedando en uno que de repente, entre tantos géneros que hay de terror, de repente uno sigue un camino por eso mismo, porque te hace sentir esas cosas directamente, incluso hasta sin ser tan escalofriante. O sea, de repente podéis estar viendo el fin del mundo en que el demonio se está comiendo al mundo y tú decís, ah, ya, pero de repente se mueve una figura y, concha, bueno, esa es una araña, es como, ah, qué terrible. Pero eso, por eso la titánica tarea de empezar a así como desarrollar el género es imposible, yo creo, así, sobre todo en este tipo de ejercicio que hacemos nosotros. Pero podemos igual ir esquematizando algo, sobre todo, y con un ejercicio onanista de nosotros mismos, así como de nuestra opinión. Sí, claro. Quizás Y de lo que hemos visto veamos también, lo que a nosotros nos da miedo y hagamos desarrollo de ahí, po. y es cierto que, o sea, nosotros hemos visto harto cine, en conjunto sobre todo, pero tampoco lo hemos visto todo y no... ¿Para qué, cachai? No vamos a revisar toda la Y cartelera no del me cine interesa, de claro. terror. La idea es pasar un poquito como por algunas clasificaciones más concretas y ahí ir jugando con algunos títulos que vamos jugando hoy. Eso. Claro, y esto no va a ser un top ten, no va a ser el No, mejor de lo mejor, por tampoco lo vamos a hacer subjetivo críticas que es el género, claro. ¿Mm? tampoco vamos a hacer una crítica específica a ninguna película particular. Los que sí creemos, bueno, nuestra amplia lista de seguidores, si es que quieren que hagamos críticas de alguna película, la podemos hacer. No somos críticos, pero puta, creemos que nos defendemos. Sí, pues, o sea, algo hay. Entre tanta Eh, experiencia y entre tanto ñoñeo por ahí. sí, hemos Algo que hay. añañado un montón, pues. Mañamos un montón. A ver, puta, no queremos hacer tampoco esto como un especial fome, así, igual podemos decir que, puta, en los inicios del cine, como tú estabas hablando, que venía de la literatura, hubo muchos Dráculas, hubieron muchos Frankenstein, experimentos, está el clásico del Cabinet of the Dr. Caligari, Eso es expresionismo alemán, ¿no? Tú que te expresionismo manejáis alemán. más en el término de arte. Sí, expresionismo alemán. Marcó un antes y un después esa película. Sí, o sea, que como que rompió muchas barreras en términos de lo que se estaba viendo en el cine y llegó a quebrar todo eso porque era un asunto ya diferente al clasicismo que estaba adaptando el cine, así como sobre todo el más convencional, que obviamente era el norteamericano, y llegó eso a romper un poco e influenció muchas cosas que incluso hasta el día de hoy se ven. Yo creo que hay muchas Sí. cosas que... y por qué tú decís que es tan importante esa película así específicamente? ¿Por qué elegiste partir con esa? Así, te Porque creo tiraste que de una, así, como dije. marcó es películas en la historia del cine como que marcan hitos. Las películas de los hermanos Griffith que puta, inventaron planos de cine que hoy día son Estándar, claro. El nacimiento de una nación. Como dato así específico que a mí siempre me llamó la atención que una de las primeras cosas que generó cuando se inventó así como el cine, lo primero que generó fue como terror, pues, ¿te acordáis? No sé si, bueno, tú como estudiante de arte, a lo mejor viste que las primeras pruebas que hizo Lumière en el cine, este asunto del tren que venía hacia las personas, lo primero que le Ah, generó sí, fue pues, terror, pues. O eso fue sea, esa eso fue un impresión de estar ejercicio. viendo la realidad que estaba ahí y que venía hacia ellos era como, Claro, pues bueno, el efecto que generó fue miedo. Sí, podríamos decir que fue la primera película de terror.
Cacha, po. Vamos, yo creo Ujú. que pasemos un poquito por una historia, por los clásicos, como por Dale. ejemplo, ya saltándonos hartos años del doctor, weón, a Hitchcock. Y ahí entramos a otra onda. Otra Entramos onda, ¿no? allá, pasamos a esto que ya es más psicológico, que otra cosa, es otra manera de cautivarnos a través del terror. Psycho, por Sí, ejemplo. o sea, ¿Qué opináis y de sobre Psycho? todo pucha, o sea, hay que hablar de Psycho directamente y por eso también me fui para ese lado, porque es un ejercicio que a través de la sorpresa, del hecho de tú estar esperando un tipo de película y que de repente se transforme en otra película así específicamente de terror, pero en un grado que quizás no se había visto tanto, o sea, había cosas, pero casi siempre el terror era muy efectista, en cambio acá fue desarrollándose de una manera que la gente no lo había visto, la gente reaccionó así, tanto como reaccionó con este ejemplo que te di antes con el tren, y entre medio va desarrollando la psiquis de los personajes de una manera que tampoco se había visto, por eso también lo cabe a destacar, y el hecho de que Hitchcock manejara esos cánones y los llevara así, a ese nivel al cine fue groundbreaking, o sea, cambió todo y ya como que la manera de asustar cambió. Y ni hablar de los planos que inventó ahí Hitchcock, esos cenitales, weón, muy buenos también. Pero bueno, de Sí, los clásicos empezaron, de ahí para adelante empezaron a aparecer un montón de cine que empezaba a jugar con el terror psicológico, pero después empezaron a meterse con la ciencia ficción, se mezcló con el terror. Un poquito después, años terror después, como con La cómico, claro. Mosca, por ejemplo. El The hecho de Shining. que el de Shaggy también es como, sí, también como que lo emparejaría un poco con, aunque también tiene lo fantástico del Shining específico, de la habilidad así como media fantasmagórica esa del Shining, Claro. pero son, como dije también en un principio, son reflejos de la sociedad en los momentos. O sea, Hitchcock cachó muy bien cómo podía asustar a la gente en ese momento. Stanley Kubrick, bueno, a través de la novela de Stephen King también. Y ya eso que otro que dijiste del terror espacial y todo, habla netamente de la época que estábamos ahí, en que ya el hombre había dejado la luna, entonces ya había estado la carrera espacial, entonces el terror tenía que abarcar ese lado también de alguna manera. Tiremos unos títulos, unos clásicos. ¿Qué clásicos te gustan? No sé. Yo creo que, por ejemplo, el bebé Rosemary, para lo que era el terror religioso, ¿cachai? Para lo que tenía Película. que ver directamente con la religión y con la pelea entre el bien y el mal y sobre todo la existencia del demonio, directamente. Pero aquí es directamente. Son los tiempos que Polanski estaba recién haciendo su primera hazaña en el cine gringo, Bebé de ¿cachai? Rosemary del año entonces 68. 68, Hey. 1968, con Pia Farrow y con John Cassavetes, que hace un hueón muy maricón. Y ahí el asunto del terror religioso, como te digo, netamente el miedo al diablo, el miedo a lo satánico, el miedo a lo malvado. El desarrollo te tiene muy desconcertado porque tú no sabes directamente lo que va pasando y si te ponías así como en state of mind de la gente de ese tiempo, nada, de hecho sigue muchos cánones de películas de esa época, pero todo se va deformando hasta que al final llega el gran reveal de este culto satánico, ¿cachai? Que cambia un poco también la percepción del cine religioso. Y ahí obviamente me tendría que ir directamente al clásico de clásicos, que creo que es una de las películas que más nos ha dado miedo, que verla en la tele, porque no sé cuántas veces la vi en la tele, cuántas Peliculón. veces la vimos. Ya no hay. No, no, El, esto no está pauteado. Y yo ya sé lo que vaya a decir. obvio, pues, weón, o sea, el terror al mal supremo, aquí la lucha así directa entre el bien y el mal. El exorcista, pues. El Exorcista, pues, bueno, clásico de clásicos. Catalogadísima como una de las películas de terror por esencia, así como una de las primeras que se te viene a la mente. Y es heavy, porque hoy día las generaciones actuales, generación Z, digamos, ve El Exorcista, la va a encontrar una mierda, pues, bueno. Va a decir, bueno, ¿y a qué hora me asusto, cachai? El cine religioso va y viene, y que en esta época sea relevante me llama la atención. O sea, que todavía haya directores que consideren que algo como La Monja, por ejemplo, me voy a sacar mucho, pero es porque no vamos a hablar de La Monja después, todavía sea un asunto que
que te asuste. Yo sé que está mezclado con otro tipo de leyenda, porque es un universo cinemático de terror que están armando, que viene desde el Conjuro, yo sé todo eso, pero que todavía consideren la religión como terrorífica, me llama la atención, porque ya no, la religión no es lo mismo. A mí lo que me pasa con El Exorcista, yo obviamente esta es una película que no es contemporánea de nosotros, porque nosotros somos más chicos. Yo la vi chico, me acuerdo, y creo que tiene dos tipos de terror. Y esa es la weá que a mí me gusta de esa película, que está la weá obvia, evidente como la lucha contra el demonio mismo, weón, que te lo muestran casi como weón, frames, así que te aparece el weón pintado. Pero está todos lados médicos, weón. La tecnología en la medicina ha avanzado un montón, entonces todas esas máquinas, weón, las inyecciones, los Tú ves, exámenes sí, que le sí, hacían, claro. todo, hay una secuencia que dura harto rato, no me acuerdo cuánto dura, como media hora, weón, en donde, porque quieren saber qué es lo que le pasa a la niña, y la llevan al doctor, porque obviamente nadie está pensando en ese minuto, bueno, la cara chica está poseída, y le hacen un montón de exámenes que son terribles, ¿cachai? Como invasivos, muy bulliciosos, hay unas tomas muy ricas, weón, de las máquinas moviéndose, y vos te decís, concha de tu madre, pobre cabra chica, cómo afecta la psicología esa secuencia de esa época, digamos, es fuerte, pues, hoy día, de nuevo, tú Sí, miráis esa cuestión y decís, weón, yo no me siento identificado con ninguna de estas máquinas porque esa weón ya no existe. sí, o sea, pero igual la imagen es tan potente y cómo lo muestra el director, que igual yo creo que a más de alguien le causa algo, incluso ahora, yo creo. Puede ser, Más allá pero de yo que no creo que sea, la que se gracia... haga o no se haga ahora, por lo brutal que es, claro, y considerando que era una niña de 13, 14 años, más brígido aún. Son los miedos también al asunto de que se vea atacar la inocencia también, por la inocencia de Reagan, en eso que se pierde completamente también por cómo el demonio la posee, ¿cachai? Por cómo los médicos ahí también la están interviniendo, todo eso se va juntando y al final, bueno, los que somos fanáticos del cine de terror sabemos que cómo termina el desenlace que tiene sobre todo los curas en la pelea con el demonio, que es el final de la película. Sigamos, aunque una que quería destacar que a mí me llamaba, me daba mucho miedo por lo que te decía de haber sido católico, haber estado en un colegio católico, era también la profecía, po. Puta de Omen, pues, weón. La Otro trilogía de la clásico. profecía, po. O sea, Aparte, ahí que yo creo, espérate, déjame, si me permites, interrumpirte, weón, porque creo que aquí la profecía toca un punto súper importante dentro del cine de terror, que yo creo que la profecía es una weá que es gloriosa, que es la banda sonora, weón. sí, ahí está don Jerry Goldsmith, si no me equivoco. Y sí, de hecho, una de las cosas que más se ha mantenido de esa película ha sido la banda sonora. Hay muchas personas que más incluso elevan la banda sonora que la película en sí, porque y también fue hito para el resto del cine. El resto del cine también sigue ocupando ese formato que era netamente el formato así, no es pagano, es satánico directamente, o sea, es dar vuelta el concepto del cristianismo a la alabanza a Satanás. Eso fue, por eso Sí. que la banda sonora es tan rígida, o sea, ese ave satánico que hasta Mr. Bungle hizo su versión Esa en el weá pone directo los Scott. pelos de punta, pues, weón. Esa weá es terrible. Sí, weón, o sea. Y la película, sé que con el tiempo se ha ido devaluando un poco, como Sí. que no está considerada dentro de así como el exorcista, pero sí para los más cultistas del cine, como que todavía la respetan algo. Yo todavía cuando hablo de ella de repente, como que no muchos están al tanto de la trilogía en sí, porque aparte que no termina muy bien. No. Entonces, por eso que, aunque a mí, bueno, yo estaba metidísimo, siendo católico, no sé, pues, o sea, uno no era fanático, pero siempre yo voy a recordar que cuando yo hice la primera comunión, me acordaba mucho de la película porque sentía que la presencia de así como de una weá divina, pero también de una weá terrorífica. Entonces cuando vi la película fue como, sí, pues así como existe Dios, existe el diablo, y el anticristo y toda esa weá está en la Biblia, entonces, weón, puede pasar, y era terrible, era como, weón. Y aparte que había secuencias terribles, como la secuencia de la guagua al principio, cuando la llaman con la cara. Bueno, o sea, por lo menos en ese tiempo, para nosotros, yo creo que fue, y para la cultura chilena, yo creo en general, pues,
como éramos de... Latinoamericana, bueno, si la weá Sí, de fanatismo cristiano es súper latinoamericano. sí, pues por eso que también llegaban después, pero igual pegaban. Pues, o sea, tú decías, El Exorcista también dijiste antes era antigua, pero a nosotros nos llegó, era porque las creencias seguían siendo las mismas y porque el catolicismo aquí era rígido. Agilicemos, porque tenemos más que hablar, weón. Hay Además, hartas películas, weón. salgámonos entonces de lo religioso. A ver, religiosos hablando de espíritu en demonio, de posesiones demoníacas y fantasmas también, quizás. Pero también está la Quizás, parte de pero eso se separa un poco, yo creo. no, porque igual tiene que ver Aparte de los con fantasmas. lo religioso. Siempre que hay un fantasma te aparece un cura, weón, y que hay que hacer un saumerio, weón, o alguna weón. Pero también hay otro terror que tiene que ver con monstruos, con ciencia ficción, con otro tipo de weas. Hellraiser, La Mosca. Ah, ya, ¿sabes qué? Yo creo que pensando directamente en nuestra experiencia, en los 80 directamente, Sí. el terror ahí tuvo su auge, sí, fue demasiado importante en el cine, pues, ¿te acuerdas que para nosotros, sobre todo los adolescentes, era como, bueno, o sea, viste la última de no sé qué, de Chucky, de Freddy, de Jason, de... The Thing, The Mist, ¿cachai? Que son monstruos, po. Son weas que no tienen que ver con posesiones, no tienen que ver con demonios particularmente como religiosos, sino que tienen que ver con criaturas, ¿cachai? Sí, y también con el hecho de que eran así como la personificación de otra cosa. Muchos dicen que, por ejemplo, en el caso específico que dijiste tú de La Mosca, muchos dicen que esa película es acerca del SIDA, pues, que era Claro. la pandemia en ese tiempo, a través de un monstruo, a través de una figura monstruosa, querían representar una hueá tan terrible como el SIDA, pues. El cine de terror, específicamente en los 80 era del monstruo, era de la weá así más terrible, más mutante, más el monstruo sí, las que nombraste, también otro tipo de terror ya más específico al terror a lo desconocido también. Terror Bueno, a no saber específicamente con lo que se trata y cómo es reacciona un grupo de personas versus una cosa que no... eso es justamente una, yo creo que de las formas en que uno se planteaba hacer una película de terror, me imagino, que es como qué es lo que te da miedo, y una de las cosas que da miedo es lo desconocido, po. Alien, la primera, es tremenda, po, weón. Bueno, películas que tienen momentos como en donde se empieza a explotar también la cuestión media sangrienta, la violencia, como en Aliens, por ejemplo. Alien, no, Aliens, bueno, Aliens también. Que la weá pasa de la tensión a mezclar la violencia, la sangre, el asesinato, ¿cachai? Sí, y eso te da para pensar que, por lo menos para los gringos, el asunto fue dando vuelta para allá, quizás por así como el ambiente político que tenían ellos, así como el gobierno de Reagan, por ejemplo, que era la opresión, el gobierno más derechista en Estados Unidos, que hace que aparezcan estos personajes que ya son más violentos, pues, fue mutando el cine, e incluso así como para inaugurar los 80 empezaron a salir los famosos slasher, que era este asesino en serie, o sea, incluso antes con Mike Myers, que como que el weón inauguró un poco el cine del asesino este en serie, este personaje desconocido que nadie sabía de dónde venía, cómo era, qué poderes tenía, no estaba tan vinculado a algo religioso, No. que lamentablemente después sus secuelas malas le fueron dando así como orígenes religiosos, como de druida y cosas que al final, pero empezó a mutar a eso, pues, al hecho de tener una especie de asesino que estaba detrás, que ya tomó ribetes fantásticos con el hecho de llevarlo al mundo de los sueños, como el caso de Freddy Krueger, por ejemplo, o los tramas de infancia, como el caso de Jason y Viernes 13. Eso fue Oye, como la panacea en los 80. sí, ese tipo de cine, yo debo reconocer que a mí no me tocó mucho. Como que para mí era como casi como de diversión. Obviamente es terrorífico, igual si lo veíais solo a las 2 de la mañana, probablemente chico no iba a dormir bien, pero para mí no fue nunca como mucho terror. Pero ¿cómo te relacionáis tú Claro. con el slasher? ¿Qué Sí, o sea, las claro, lo que, veíais lo así, que las decís tú, seguíais? lo que decís tú de eso, pues, o sea, era el panorama del videoclub. Va muy de la mano del videoclub, esa es el slasher, va muy, Sí, muy, o muy de la mano, así como sea, el era blockbuster. mucho, así, era el carrete, claro, era el carrete del fin de semana ir al Errol,
bueno, después el Blockbuster, pero yo alcancé a ir al Errol o Buen No, Boomer. que yo iba a uno de barrio que no tenía ni nombre, pues, weón. Ah, no, y también, porque ahí de hecho salían las mejores películas, porque ahí esos Sí, weones como que rescataban weas de otros lados, las caras de la y de muerte, weón. hecho, sí, pues weón, o sea, ahí conocimos otras cosas, pero para mí el Slasher fue eso, pues fue el panorama de ver con los amigos las películas, de repente en la tele en la noche que las daban con la familia y tú te cagáis de miedo y después llegáis a soñar con los monos, bueno, sobre todo el caso de Freddy. Y el caso de Jason, que tú después, revisitando así como sus orígenes de los personajes específicamente, por ejemplo, el caso de Jason, el trauma con la mamá, eso, quizás no lo captaste y no lo capté mucho cuando chico. Yo vi las películas porque el mono mataba por matar y no lo mataban nunca y no tenía origen, no tenía nada, pero viendo la primera de Jason, por ejemplo, la primera de Viernes 13, es rígido que el asunto de muy parecido a lo de Psycho, pero con otra vuelta, con otra cosa. O sea. De hecho, en la primera, el malo no es Michael Myers, o sea, no es, perdón, Jason Voorhees, sino que es la mamá. Un montón de otros personajes, así como de culto, que yo también tampoco lo pesqué mucho, porque era mucho, o sea, en los 80 todos hacían películas de ese tipo y salían personajes, que era el asesino de la prom night, era el asesino del camping, era el asesino no sé, de la casa abandonada, ¿cachai? Y Entonces, yo creo ahí que como que se fue formando el género. eso mismo dio un poco cabida a lo que podemos pasar a hablar ahora, que es que el cine de bajo presupuesto, ¿cachai? El cine B. Sí, y eso está netamente también ligado al videoclub de barrio, pues, weón.